Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día. Los saludamos en la paz del Señor. Aquí Juan y Sonia Calvo, pastores del Ministerio Agua de Vida de las Naciones de la ciudad de Mar del Plata, hacia todo el mundo. Así que los saludamos a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a aquellos que se van a ir agregando, que se van sumando. Saludamos, Dios les bendiga grandemente. Realmente que hayan tenido una tarde muy linda y bueno, vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor en este día, mientras yo comparto ahora los links para aquellos hermanos que no pueden entrar. Y después bueno, vamos a estar compartiendo la palabra. Amén. Amén. El Dios los bendiga, hermanos, en este día de Maná. Hola Estela, Dios te bendiga, Estela y familia. Hermana Susi, Bellini, Dios la bendiga, no alcanzo a ver ahí. ¿Quién más? María, la hermana María Angélica. Bienvenida, hermana, Dios la bendiga. Qué bueno que se puede contactar. El Señor la bendiga a usted y su familia grandemente. Gracias por estar, hermano, gracias por apoyar este día. Donde vamos a compartir cuarta parte del estudio de los ministerios y bueno, es una alegría, vamos a ver si lo terminamos hoy. Ha sido un poquito largo, pero creo que ha sido fructífero este estudio y viene bien aprender todo lo que es referente a la palabra del Señor. Hermana Dina, Dios la bendiga, hermana, bendiciones. Hermano Walter, ahí no se fue a descansar todavía, hermano Walter. Bueno, gracias por vernos y bueno, saludo a su familia. El Señor los bendiga a todos los hermanos que se pueden conectar. Le damos la bienvenida, que Dios pueda guardar sus vidas, que pueda bendecirlos en gran manera, bendecir sus trabajos, sus economías. Todo sea bendecido por la mano del Señor. David, primo, Dios te bendiga, querido. Gracias por conectarte, gracias por estar, por apoyar. Realmente sentimos el apoyo de todos ustedes. El Espíritu Santo está en este lugar, hermano. Siempre decimos que el Espíritu Santo ya ha llegado antes, porque Él prepara el ambiente, prepara los aires espirituales ahí, comienza a tomar control. Y yo sé que el Espíritu Santo está comenzando a tocar los corazones ahí, en los hogares, ahí donde estás, el Espíritu Santo pueda estar conmoviéndote, pueda estar quebrantándote a través de la palabra de Dios. Hermana Lidia, Dios la bendiga, hermana, a usted y a toda su familia, el Señor la guarde. Así que bueno, hermano, es muy lindo poder estar, poder compartir. Nos gustaría hacerlo todos los días. Al principio lo hacíamos todos los días, pero bueno, a veces se hace difícil por las actividades, por el trabajo, poder estar con ustedes todos los días. Por eso decidimos hacerlo solamente 3 veces a la semana, pero bueno, es bueno. Usted lo puede ver también en directo, lo puede ver en diferido. Puede guardar también este maná en su correo, sale en YouTube también en forma diferida. Ya en algún momento vamos a transmitir en vivo también por otras redes, así que gloria a Dios. Realmente es muy lindo poder compartir la palabra en estos tiempos difíciles para la humanidad, también para la iglesia, donde nos hemos tenido que romper las estructuras donde estábamos acostumbrados, estábamos muy cómodos allí sentados en nuestros templos, en nuestras iglesias, pero de un día para otro sobrevino todo esto y nos cambió, pero yo creo que nos cambió para bien, porque hay que sacarle lo bueno a todo esto, hermano. Así que gloria a Dios por las pruebas, porque a través de ellas nosotros crecemos. Los desiertos, como siempre decimos, no son ni buenos ni malos, son necesarios para formarnos, para sacar de nosotros todo aquello que nos sirva. Los desiertos son buenos y son positivos, así que gloria a Dios por los desiertos. Hermana Mariela, Dios te bendiga, Mariela, a vos y a tu padre. Seguimos orando por ustedes. Hermana Graciela, Dios la bendiga, saludos a todos los hermanos de allí, de Madariaga. Gloria a Dios, que se pueden conectar y bueno que puedan compartir un día más de maná. Amén. Amén. Es un gusto poder estar aquí una vez más, haciendo lo que realmente nos apasiona. Nos apasiona Amén. Hablar de lo que es, de las cosas del Señor, hablar de su palabra. Eso es realmente lo que a nosotros nos gusta. Y poder compartirlo. Qué bueno poder compartir con ustedes. A veces uno quisiera compartir con más gente.
y hablamos el otro día, con el pastor Mesia, estábamos hablando, charlando mientras andábamos haciendo algunas cosas, yo por ahí acompañando a mi esposa a hacer una diligencia, y en un momento de parar y estacionar hablando de lo difícil que es llevar la verdad en este tiempo, y a veces lo doloroso que es ver cómo se ha transgiversado el Evangelio y cómo muchos han apostatado de la fe y se han desviado en pos de otras doctrinas, de falsas doctrinas, livianas, sin compromiso, porque son doctrinas sin compromiso, que no le piden nada a cambio, aunque usted no tiene que dar nada a cambio, pero sí nosotros nos debemos a Dios, nos debemos a Dios. Él es santo, por lo tanto tenemos que ser santos, tenemos que buscar hacer la voluntad de Él. Y a veces uno viendo de cómo se habla tan livianamente a través de las redes y se traen distintos mensajes tan superficiales que solamente hablan de una parte del Evangelio. No hay reclamo de parte de Dios, sino que es todo bien, está todo bien, no hay problema, no importa cómo vivas, Dios te va a bendecir. Y aunque este es un pacto incondicional, ¿no? Sabemos de que no necesariamente si nosotros buscamos la bendición de Dios tenemos que cumplir con algún requisito, porque ya lo cumplió Cristo. Pero sí tenemos que guardar nuestra santidad, tenemos que guardar su palabra y hacer su voluntad. Eso es lo que Dios pide, ¿no es cierto? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, sabemos que es un tiempo muy difícil, así que los animamos a que lean la palabra. No estamos diciendo de que nosotros somos dueños de la verdad, ni nada por el estilo, sino de que usted, todo lo que usted escuche a través de las redes, lo filtre por la palabra, porque la palabra es la verdad escrita, es lo más importante que nosotros tenemos como guía en este tiempo, hasta que el Señor venga a buscar. Él les dice que hasta que venga lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? El Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga a buscar la iglesia, entonces ya comeremos directamente de su mesa, sin ningún intermediario. Amén, amén. Y además de que tratemos de alimentarnos y de una sola fuente, hermano, porque hay muchas fuentes que en este momento están abiertas. Entonces, a veces es como que navegamos por las redes y bueno, es como la comida, digamos, que uno pica, ¿no es cierto?, en diferentes momentos del día, ¿no? Y no respeta las comidas, el almuerzo, la cena, pero picotea. Nosotros vamos picoteando porque abrimos nuestro celular, vamos en el auto, en el colectivo, picoteamos y escuchamos un poquito acá donde hay una voz profética que habla, que dice, bueno, todo va a estar bien, sos una guerrera, sos una mujer de Dios. Después abrimos en otra puertita y que hay alguien que dice, bueno, este año va a ser el mejor año de tu vida. Todo mensajes positivistas, mensajes al alma, ¿no? Motivacionales, ¿no es cierto? Entonces, claro, nuestra alma, nuestro corazón se goza en escuchar todas esas cosas porque nosotros deseamos eso para nosotros. Y no está mal desear el bien para otros o para nosotros, de que todo vaya a estar bien. Pero nosotros sabemos por la palabra que no todo va a estar bien. El mundo no va a cambiar. Porque usted recuerde siempre que el príncipe de este mundo es Satanás. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, los hijos de Dios. Entonces a veces nos alimentamos de diferentes lugares, diferentes fuentes, le pedimos oración a fulano, le pedimos oración a mengano, abrimos nuestro corazón y nos desnudamos delante de la presencia de Dios y le contamos cosas, le compartimos cosas a muchas personas que no conocemos y que no sabemos si realmente son de Dios o no. Entonces es como que nuestro corazón y nuestra alma queda expuesta, pero al quedar expuesta supuestamente delante de Dios, también estamos expuestos delante del enemigo. Entonces tenemos que tener cuidado a quién le contamos las cosas, con quién nos abrimos, a quién no le tenemos que entregar el corazón a cualquiera. Nosotros, el corazón nuestro tiene que estar hacia Dios, porque cuando nosotros le entregamos el corazón al hombre,
A veces confiamos en el hombre, no digo de que todo el hombre te vaya a fallar, pero tenemos que tener cuidado, pidamos sabiduría de Dios, discernimiento de espíritu, para cuando pedimos oración, por ejemplo, fijémonos a dónde estamos pidiendo, poniendo un pedido de oración. Sigamos un poquito a esas personas o a ese ministerio, veamos su testimonio, veamos qué es lo que están haciendo, qué predican, si realmente no han transgiversado la palabra de Dios, porque a veces ponemos nuestros pedidos de oración en cualquier grupo, en cualquier red, en cualquier lugar, y no sabemos si esas oraciones son llevadas delante del trono de Dios o delante del trono de Satanás. Usted recuerde que a veces se hacen prácticas de hechicería y de metafísica en pseudas iglesias o pseudos cristianos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y ser muy sabios en este tiempo, de dónde nosotros nos alimentamos y de qué nos estamos nutriendo, hermano. Seamos sabios en estos tiempos. Estamos viendo tiempos de apostasía y es donde más tenemos que ser cautelosos y pedir sabiduría de lo alto. Amén. 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 Entonces ya sabiendo cómo tenemos que comer, nadie está diciendo de que usted no pueda hacer alguna otra cosa, ¿no es cierto? De visitar otros ministerios, pero siempre, como decimos, ¿no? Fíltrelo por la palabra. Claro. Fíltrelo por la palabra. ¿Cómo sabe usted si un ministerio realmente Dios lo está apoyando? Bueno, si ha lanzado alguna profecía, esa profecía se tiene que cumplirlo, y si va a decir algo, no puede estar fuera de lo que es la Biblia. No es opinión de hombre, sino que cuando se habla de la palabra de Dios tiene que estar escrito, algo que ya está escrito, porque el canon bíblico ya se cerró, no hay una nueva interpretación. Amén. O algo nuevo, o sea, ya está todo establecido en la palabra. Entonces son las pautas que uno tiene que tener de cuando uno entra a distintos lugares y pide oración. Acuérdense de que una oración fuera de la voluntad de Dios es hechicería, hechicería, adivinación. Todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios, Dios no lo va a avalar, y Dios lo toma como que es algo fuera del contexto de lo que es cristiano. Acuérdese, así que no se meta en cualquier página, investigue, vea el testimonio de esas personas, porque hay muchos que salen a hablar de Dios y su vida deja mucho que desear, o sea que no han podido recomponer su vida, y bueno, menos podrán ayudar a recomponer a otros, ¿no? Y ese es el espíritu, acuérdese usted de que en este ministerio, el ministerio de la palabra, Dios nos da la posibilidad de ministrar, y cuando uno ministra lo que hace es transferir, se llama transferencia de espíritu. Y si usted está en el canal de Dios, usted está alineado con Dios, entonces transfiere espíritu de Dios. Y si usted está en la carne, o aquel ministro está en la carne, o está en pecado, o está fuera de la voluntad de Dios, lo que transmite y transfiere es lo suyo. Entonces, si hay una persona que está débil en la fe, entonces viene alguien con un problema de adulterio, de fornicación o de cualquier otro pecado, y esa persona recibe esa administración, lo que va a recibir es eso, ¿me entiende? Hay un río, que es el río de Dios, y cuando el hombre lo contamina, y cuando está fuera, se termina convirtiendo en una zanja, como dicen, una cuneta, ¿no? Donde hay barro y hay agua estancada. El agua de Dios corre, es cristalina, y es la que es limpia, y es la que trae paz. Así que usted tiene que velar por su vida espiritual. Tiene que velar por su vida espiritual, porque es lo que le va a llevar al final que todos esperamos, que es encontrarnos con el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Hacemos una oración y ya comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Señor, te damos gracias, Dios mío, por una oportunidad más de poder estar en tu presencia. Gracias, te damos gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias, Dios mío, porque tú nos guardas, nos proteges. Sí, gracias aún por las pruebas, Señor, porque tú en las pruebas nos vas formando, Señor, y vas sacando todo aquello, Señor, que nos sirve.
y estamos siendo fortalecidos. Por eso te damos gracias también por las pruebas, Señor. Gracias, Señor, porque en cada prueba tú también nos das una salida. Y nunca vas a poner una prueba más grande de la que nosotros podamos soportar. Señor, vamos delante de ti en esta tarde en el nombre de Jesús y te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Nos arrepentimos de corazón y rogamos, Señor, que tu presencia esté en este lugar y esa sangre preciosa derramada en el Calvario nos limpie, Señor, y recibimos tu perdón y podemos entrar libremente delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, rogamos la presencia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, llénanos con tu presencia, llena este lugar, llena nuestra casa, llena la casa de nuestros hermanos, inunda las redes con tu presencia, bendito Espíritu Santo. Toma el control de todas las cosas, Señor. Nos sometemos a ti en el nombre de Jesús, Señor, y resistimos al diablo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda obra inmunda satánica que se quiera levantar, la reprendemos, la echamos fuera. Todo espíritu contrario al tuyo, toda obra de hechicería, de brujería, de macumba, de umbanda, toda obra inmunda satánica, Señor, maquinada en el mismo infierno, la rechazamos, le echamos fuera, le decimos al diablo que está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario y nos dio la libertad y la autoridad en el nombre de Jesús. Señor, nos consagramos a ti, consagramos la vida de cada uno de nuestros hermanos, consagramos la vida nuestra, Señor, la vida de mi esposa, mi vida. Yo te ruego de que nos guía la vida de mi esposa en esta tarde, Señor, Padre, para que podamos desarrollar esta última parte de este estudio, Señor, y que sea en tu voluntad. Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito con la palabra principal que es de Efesios, Efesios 4, 11 y 12. Vamos a volver a repetir para que usted se recuerde, si usted ha tomado nota, si usted quiere empezar a compartir este video, este maná, también puede tomar nota, puede anotar los textos bíblicos. Esto es como un estudio bíblico que a usted le puede servir para enseñarlo. Usted puede enseñar a los discípulos que usted va a preparar de aquí en más. Dice así, Efesios 4, 11 y 12, dice, y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que acá está hablando del fundamento que el Señor Jesucristo instituyó, a apóstoles y profetas. Es el fundamento cuando se sentaron las bases de la iglesia. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No los separa pastores, maestros, sino pastores y maestros. Ahora lo vamos a explicar. ¿Para qué todo esto, el fundamento? Para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Amén. Amén. Saludamos a la hermana Lucía Rodríguez, de allí de Fort Myers, Florida, Estados Unidos. Dios las bendiga, hermanas, bendiga a todos los hermanos allí de Estados Unidos que siempre nos están siguiendo, amén. A cada uno de los hermanos que siempre están ahí, que se han ido agregando. Dios bendiga Estados Unidos y que la voluntad de Dios se haga en este tiempo, allí un tiempo difícil, tiempo de elecciones, donde el pueblo de Estados Unidos elige a sus dirigentes. Que Dios pueda estar a cargo de todo esto, amén. Así que bien, sí, en realidad, ¿no es cierto?, sabemos de que el Señor es el que constituyó a unos y a otros, ¿no es cierto?, como hemos venido hablando, y hablamos en los primeros estudios que hicimos de la otra semana, amén, de lo que era apóstoles y profetas. El Señor necesitó de los apóstoles para establecer los fundamentos de la iglesia que hoy conocemos como tal, la iglesia del Señor Jesucristo, que está basada en la roca inconmovible de los siglos, la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, la obra bendita de la cruz, así como dice la hermana, siempre Dios primero. Amén. Dios siempre sea primero en todo en su vida, primeramente Dios. Y
Allí el Señor Jesucristo estableció sobre los apóstoles el fundamento de la iglesia. Los fundamentos de la iglesia es una iglesia apostólica, está fundamentada sobre los apóstoles. Ellos son los que llevaron adelante por gracia y obra del Espíritu Santo todas las directivas para la iglesia. Usted encuentra en todo lo que es el Nuevo Testamento la historia de la iglesia, los viajes misioneros, las cartas paulinas, las epístolas, y vemos también el libro de Apocalipsis, digamos como un libro profético. Y sabemos de que el oficio de apóstol y el oficio de profeta quedó en el tiempo estipulado, porque ya no es necesario la dirección en el sentido de establecer la iglesia. La iglesia ya ha sido establecida y los fundamentos apostólicos ya están, entonces no hay nuevo fundamento, o sea que no es necesario apóstoles hoy como oficio, oficio de apóstol, oficio de profeta. Sí, el ministerio apostólico, ministerio profético, porque el ministerio apostólico es el ministerio del enviado, aquel, se podría decir que es el misionero, es el pastor misionero que va a hacer misiones, que planta obras, que levanta iglesias, que establece iglesias, Ese es el ministerio apostólico. Y lo que es la parte de la profecía, el Señor ha dejado al don profético en la iglesia. Hay hermanos que son usados, tomados por el Espíritu Santo, y el don profético los usa, es ministrado en la iglesia a través de hermanos, de distintos hermanos. Puede ser el pastor, puede ser un líder, puede ser un hermano que está en ayuno, en oración, que el Señor ve su corazón y es usado a través del Espíritu Santo, pero no el oficio, porque hemos visto hoy muchos aprovechadores que se han aprovechado de algo que quedó ya establecido, que ya no está más el oficio. Hoy muchos siguen ejerciendo, no sé con mandato de quién, el oficio de profeta y el oficio de apóstol. Hemos escuchado montones de profecías a principios de este año. He escuchado una última yo a principios de enero, fines de enero, una profecía de un profeta muy conocido, hablando de todo este año, y no le pegó ni una, hermano. Entonces eso a mí me dicta de que son falsos profetas. Así que establecido esto, ya sabemos, oficio de apóstol, oficio de profeta, quedó ya en el tiempo, era en el tiempo del principio de la iglesia. Ya está la palabra establecida, ya está el canon bíblico cerrado, no hay nuevas revelaciones. Sí, el Señor nos ha dejado la palabra y ha dejado tesoros escondidos para que los hijos escudriñen las escrituras, pero no hay nuevas revelaciones. Entonces hoy está vigente lo que es, digamos, el ministerio evangelístico, pastor y maestro, que es lo que vamos a hablar. Y enviado, ahora, que es el misionero, amén, digamos, amén. ¿no? Digamos que el enviado, el misionero, es uno de los ministerios más completos, porque por lo general el misionero es un pastor, es un maestro, es un evangelista, tiene que hacer todo, O sea que los dones ahí actúan, tiene que tener todos los dones, porque indudablemente los va a necesitar en el campo, ¿no? Por ahí no va a tener a su lado un maestro, va a tener que enseñar. Ahora, vimos también el evangelista, hablamos un poquito de las características de un evangelista, de las funciones que tiene que tener un evangelista. No existe el evangelista estrella, digamos, el evangelista que se presenta en una congregación, dice, yo quiero predicar, soy evangelista, sino que en realidad, si bien hay un ministerio especial del evangelista, Dios a veces llama y aparta a esa persona para ser evangelista. En realidad todos podemos hacer obra evangelista, todos podemos ser evangelistas, porque en realidad esto quiere decir la gran comisión, ir y predicar el evangelio, o sea, nos manda a todos el Señor, o sea que todos los creyentes podemos hacer obra evangelista. Sin embargo, hay ciertas personas que Dios los llama para esa tarea, por ahí a tiempo completo, y esos son los evangelistas, como el siervo Carlos Anacondia, que bueno, aquí en Argentina y en todas partes del mundo es conocido. Él, su ministerio, ha desarrollado su ministerio con su equipo a través del evangelismo, ¿no es cierto? Él va, predica, evangeliza
pero él se va después y el que queda a cargo en el barrio o en el lugar local es el pastor, que es el que tiene que la retención de frutos, la consolidación, para pastorear esas almas, ¿no? Porque se las gana, se las llama, se entregan, pero alguien las tiene que pastorear, y ahí está el trabajo del pastor y también del maestro, ¿no? Que es el que tiene que enseñar. Y después, ahora vamos a ver lo que es pastor y maestro, que nos quedaría. Podemos decir que un maestro puede ser maestro solamente, no necesariamente tiene que ser pastor. Sin embargo, el pastor sí tiene que ser maestro, porque el pastor al predicar ya está enseñando, él tiene que enseñar, tiene que fundamentar la palabra. Entonces, el pastor por general es un maestro. Un llamado a consolidar. Claro, a consolidar. Entonces, ahora, un maestro no necesariamente tiene que ser el pastor, porque el que anhela obispado, tiene un llamado específico, porque el ser pastor no es que uno va al instituto bíblico, a un seminario y dice, bueno, yo voy a hacer el seminario para recibirme de pastor. A los 5 años le van a entregar una credencial que dice, soy pastor. No, eso está muy bien para prepararse, para capacitarse. Pero el ser pastor en anhelar obispado es un llamado de parte de Dios. Es como que Dios aparta a esas personas, las escoge para ese ministerio tremendo que es de pastorear, y es un trabajo de mucha responsabilidad y de mucha carga espiritual, porque tiene que apacentar la grey, tiene que pastorear la grey, y el pastor es un administrador. El pastor no es el dueño de las personas, no es el dueño de las ovejas. El dueño de las ovejas es la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Porque a veces decimos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Y a veces decimos el pastor. No, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Así que es. Vamos a hablar un poquitito, vamos a ir a Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Vamos a ver un poquitito las características de esa persona que Dios lo llama para pastorear, ¿no? Para apacentar la grey. Es una persona que Dios la llama. ¿Puede ser una persona soltera, un pastor? Sí, puede ser una persona soltera, un pastor. Por lo general es un matrimonio, pero hay casos de pastores que son solteros también, que Dios los llama a ese ministerio, después le pone la ayuda idónea en la esposa. Pero a veces hay pastores que se han hecho cargo también de iglesias, o que han sido ungidos como pastores, y puede ser una persona soltera también. Vamos a leer un poquito ahí en Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, las características o requisitos para un pastor. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿no? Amén. Yo voy a dar los significados de la palabra, y mi esposo, que es el pastor, él va a, a ampliar estos conceptos, ¿no? Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, como decía mi esposo, pero hay condiciones. Dice, es necesario, dice, que el obispo o pastor sea irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Irreprensible quiere decir que sea sobrio, que tenga buen testimonio, que sea prudente, que sea justo, que sea santo, que sea amable. La palabra irreprensible es que
no admite reproche, o sea, no se le puede reprochar nada a esa persona. Si se le buscara, no tiene que haber nada para reprochar. O sea, la palabra irreprensible es una palabra que encierra muchísimas cosas y que realmente habla de una gran responsabilidad, ¿verdad? Amén. O sea, un poco digamos que la vara es alta. Sí. La vara es alta y tiene que ser alta la vara. Y si uno analiza los requisitos, ¿no? Y si vamos a ir enumerando, y vemos de que hoy se ha desestimado el pedido, no del apóstol Pablo, porque aquí el apóstol Pablo está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y digamos de que el pedido de parte de Dios a través del apóstol Pablo es bien alto, es bien alto. ¿Por qué? Porque somos representantes de Dios, somos embajadores del reino. Entonces, como tales, debemos conservar nuestra santidad, ser irreprensibles, como dice todos los candidatos que anhelen un obispado, ¿no es cierto? Es necesario de que tengan estas cualidades. No quiere decir de que el hombre, o sea, no lo van a beatificar, ¿no? Como han beatificado a este muchachito de tan poquitos años que no se sabe quién es, Acutis creo que se llama, que es, porque creo dice que le han dado un milagro, que ha hecho un milagro y ya lo han beatificado. Es una locura, ¿no? Pero sabemos de que el hombre necesita tener parámetros y bueno, sabemos que la Iglesia Católica está venida menos y necesita caras nuevas para hacia la juventud, llegar a la juventud tal vez de esa forma. Nosotros sabemos que de esa forma no se llega a ningún lado, la única forma de llegar a algo es a través de Jesucristo. Y aquí el Señor pide estos requisitos, cosa que hoy se encuentra un poco devaluado. El oficio, digamos, de pastor está un poco devaluado porque vemos de que tal vez muchos no han tomado en serio este pedido, ¿no? ¿No es cierto? Irreprensible, ¿no? Dice, marido Sí. de una sola mujer, ¿no? Eso habla, eso es un tema muy, muy discutible, es un tema puntual, porque habla, ¿no es cierto?, el hecho de tener una sola esposa, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con la posición dentro de cada denominación, ¿no es cierto? Hay denominaciones de que entienden de que el casado en primeras nupcias con una sola mujer y ya está, ¿no? Y bueno, eso es para estudiar y sería un poco puntilloso traer algunos puntos que por ahí son opiniones nuestras. Nosotros tenemos que basarnos en lo que son las opiniones de parte de Dios. Dice marido de una sola mujer. Se estipula también de que antiguamente había, ¿no es cierto?, personas que tenían esposa y concubina, ¿no? Y también tiene que ver con eso, ¿no? Marido de una sola mujer, ¿no? Y yo también creo que tiene que ver con lo que es el acto también del adulterio, la fornicación, ¿no? Y para conservar lo que es la santidad del matrimonio, la institución del matrimonio. O sea, ¿por qué? Porque Dios, cuando Dios establece la familia, lo primero que establece es la familia y el matrimonio, ¿no? Y dice a la mujer y al hombre, ¿no es cierto?, se unirán, serán una sola carne, y a eso es lo que se debe también, ¿no es cierto?, está ligado a esa persona, ¿no es cierto?, y tiene que conservar eso, es como, es tipología de Cristo, ¿quién? Y la iglesia, Claro. de Cristo y la iglesia. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una. Entonces hoy hay montones de pastores divorciados, que yo no estoy en contra porque cada uno tendrá su forma y tendrá que responder ante Dios y ante la institución tendrá que responder a Dios, ¿no? Y es la imagen, porque si vos ves que un pastor se divorcia y sigue pastoreando, ¿no es cierto?, mientras estaba en función, entonces esa es la imagen que da hacia afuera, ¿no es cierto?, hacia los demás, de cuidar la imagen que Dios ha establecido en la santidad del matrimonio, ¿no es cierto? Entonces es un nivel difícil de manejar, pero que cada institución tiene sus propias reglas.
Nosotros nos mantenemos al margen de emitir juicio, pero sí nos manejamos por lo que dice la palabra. Y aquí hay que agregar algo de que hay casos y casos para analizar y para estudiar, porque, por ejemplo, ha habido casos de personas que se han divorciado en el mundo, que digamos, se divorció el hombre, llegó y se convirtió, y después conoce a la que va a ser su esposa, y tal vez ese hombre ya tenía un llamado pastoral, porque ya tenían los dones, entonces llega al camino del Señor, y habría que ver realmente y estudiar ese caso, porque no podemos decir este sí y este no, ¿no es cierto? Es lo que dice acá la palabra, el que anhela obispado, pero estamos hablando de que, no estamos hablando de que Dios acepta a todo el mundo como llega a la iglesia. Si vos viniste separado, divorciado, esta es tu tercer, cuarta pareja, Dios te recibe y te acepta como vos venís, tanto a la mujer como al hombre. Y Dios se encarga de restaurar esa persona o esa pareja. Dios es el que va a restaurar. Después hay que sentarse y ver el que anhela obispado. Pero no podemos decir en este momento este sí, este no. Porque ha habido casos de, por ejemplo, ¿no? Conozco un caso de una mujer que era creyente, eran los dos creyentes. El hombre le es infiel, la abandona, dos personas casadas en primera nupcia, el hombre le es infiel, estando en el camino del Señor, la abandona, se va con otra mujer, ella se divorcia, y al tiempo conoce una persona soltera, un hombre soltero que tiene llamado pastoral, siempre lo tuvo el llamado pastoral desde joven, se casan, entonces en ese caso se puede justificar que esa pareja puedan pastorear, claro que sí. Por eso le digo, son casos y casos, hay que ver, hay que sentarse y charlar y ver, pero la palabra es clara, no está hablando de todas las personas, está hablando del que anhela obispado, para ser un pastor, pero hay otros casos que nosotros no podemos decir, no se puede justificar. Habría que analizarlo con la palabra y ver cada caso. Aparte a usted no se le impide predicar. Claro. ¿Cierto? Todos podemos predicar, cantar, no importa si tocar sea divorciada una instrumentos, persona, ¿me entiende? puede ejercer su ministerio. Está hablando de lo que es el obispado, ¿no? Porque a Pablo dijo, ¿no? Ya no hay libre ni esclavo, no hay judío ni griego, ¿no? Todos somos delante de él igual, Así que nosotros tenemos que ver eso, siempre analizar lo que ha sucedido, porque a veces se condena a las personas por actos que no tuvieron nada que ver, que fue de la otra parte, esa persona se la excluye, ¿no? Porque a veces ha pasado en las congregaciones. Se descartan a veces a la gente, que a veces, se desecha. No tuvo nada que ver, pero se tuvo que divorciar porque el marido era un golpeador y la maltrataba, la golpeaba y corría peligro. Y entonces se divorcia y a veces esa persona es descartada, no puede hacer nada dentro de la iglesia. No, sin embargo, no dice en la Biblia, ¿no es cierto? Puede seguir ejerciendo ciertas funciones dentro de la iglesia, sirviendo a Dios. ¿Quién le va a negar el derecho de servir a Dios? Claro. Estamos hablando de cosas puntuales. Amén. Después dice sobrio. Sobrio quiere decir juicioso, que tenga dominio propio, sobrio, una persona sobria, por eso que el ministerio pastoral en realidad estos son todas características que la tenemos que tener todo, pero bueno, el pastor tiene que tener esto sí o sí, o sea, tiene que ser sobrio, tiene que ser juicioso, tiene Amén. que tener dominio propio, dice decoroso, nada que lo pueda avergonzar, decoro. Veo cuando usted dice, tenés que tener decoro, tenés que tener moral, digamos, algo moral, ¿no es cierto? Dice hospedador, una persona que tiene servicio, que sirve, que tiene el don de servir, ser hospedador, que recibe gente, que ayuda, que sirve. Esa es la persona servicial, los que tienen ministerio de servicio. Dice hospedador, apto para enseñar. Apto quiere decir que está preparado para enseñar, que está calificado para enseñar. Y cuando hablamos de la palabra calificación, a muchas personas los han descalificado. El otro día hablaba con una hermana, ¿no? Que cuando el hombre te levanta,
y te da un título, te da un cargo, a veces el mismo hombre también te saca, pero cuando Dios te levanta, ese cargo que te da nadie te lo va a poder sacar. Por eso es mejor primeramente buscar la calificación de parte de Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios, que Dios es el que nos va a levantar. Él te va a poner en eminencia, Él te va a dar el ministerio, Él te llama. No te preocupes, si recién llegas a la iglesia y no sabes cuál es tu ministerio, Dios te va a ayudar, te va a dar sabiduría y Él te va a levantar. No busquemos cargos o títulos que te da el hombre, o para estar adentro de la congregación, decir, bueno, yo quiero ser un pastor asociado, yo quiero ser un líder. No busquemos eso, porque Dios en su tiempo, Él te va a levantar. Y cuando Dios te levanta es porque has sido calificado por Dios. Entonces este líder, este pastor tiene que estar calificado por Dios primeramente, más que para el hombre, aunque parezca que el hombre nos calificó porque nos dijo, bueno, ahora podés ser un maestro, sin embargo es Dios el que te aprueba, y los frutos se van a ver si esa persona es apto para enseñar. No dado al vino, bueno, eso explícalo vos. Claro, dado quiere decir regalado, Usted Claro. cuando da algo, La interpretación. regala, ¿no? Y una persona regalada, ¿no es cierto? Usted ve lo que es una persona ebria, está regalado. Una persona ebria no tiene tiene control. no tiene control de nada, no se tiene descontroló. ninguno de los sentidos activos, está adormecido. No, alcohólico. Sí, Por sí. eso es que, ¿se acuerdan cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño, ellos estaban alcoholizados, Claro. estaban alcoholizados, y el alcohol lo que hace, hacer perder los sentidos y aún el sentido espiritual, y lo que hace es dar una falsa sensación de coraje, de valentía, de seguridad, una falsa sensación de seguridad. Entonces, cuando hay una sensación de seguridad en la persona, entonces ya la seguridad no es Dios. Por eso no dado al vino, no regalado al vino. No habla de no tomar vino. Yo siempre digo de que si realmente el vino fuera tan pernicioso, Jesús no hubiese convertido el agua en vino, ¿no? Hubiera dicho, bueno, vamos a hacer Coca-Cola. Inclusive lo daban para las úlceras del estómago. Vamos a hacer Coca-Cola en vez de vino, no sé, o agua saborizada. Sin embargo, el vino habla también de lo que es la presencia de Dios, ¿no es cierto? La administración de la Santa Cena, que habla Lleno del jugo de la Espíritu vid, Santo, también habla, ¿no? ¿no es Simboliza cierto? el Espíritu Santo. Y no regalado, dado al vino, no ser un borracho, no ser un borracho perdido, porque ¿de qué testimonio puede ser a alguien, ¿no es cierto?, una persona ebria, ¿no es cierto?, un pastor borracho, predicarle a alguien que quiere salir del alcohol? Y el alcohol también es como la dependencia, ¿no? Crea dependencia, porque la persona que se alcoholiza tiene otra forma de pensar, otra forma de vida. No es la misma persona fresco que alcoholizado, es otra persona. Entonces lo que Dios no quiere es eso, que haya doblez, no sea cosa que el pastor ebrio ponga fuego extraño en el altar y sea consumido por Dios. Así que no dado al vino. Nadie dice de que usted no pueda compartir en su casa, en lo posible, en su casa. Si usted comparte en su casa. Si usted sale afuera, cuídese. Eso habla del decoro también. El testimonio. El testimonio, porque si usted va a un lugar y ahí hay un hermano de que está atravesando una situación de salir del alcohol, y usted se pone a tomar vino, entonces va a ser también de carga para el hermano y de pesar para el hermano. Amén, eso, amén. Otro punto, no pendenciero. Bueno, esto también es consecuencia también del alcohol, puede ser, o de no tener dominio propio, no pendenciero, no ser peleador, ¿no? Acá entra también la agresividad. El pastor no puede tener situaciones de discusiones, de violencia, o de empujar a una persona a sacarlo de la iglesia, o tratarlo mal desde el púlpito. No, ¿qué es eso, hermano? El testimonio tiene que ser intachable de un siervo de Dios. Hemos visto y vemos videos a veces de pastores que maltratan a su gente, a su familia, porque esas almas... No solo físicamente. Claro, verbalmente. El maltrato y a veces, verbal. Y a veces el maltrato verbal se da
a través de usan la palabra para maltratar verbalmente a la gente, y hacerlo sentir culpable. Nosotros no podemos ponerle carga pesada, más carga pesada de lo que tiene la gente desde el púlpito, ofender, denigrar, dar dobles mensajes. No, nada de eso, nada de eso. Tiene que ser un testimonio intachable, dice. Lo pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no codicie, no, porque dice, el dinero no es malo, pero el problema es la codicia. El amor al dinero. El amor al dinero, ¿no es cierto? Lo que lleva, ¿no? Porque ya es un pecado la Digamos codicia. de que si en este tiempo tuviéramos de que poner uno de los focos principales, es la codicia de muchos siervos de Dios y de ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas es aquellos que por manipulación espiritual obtienen ganancias deshonestas de sus propias ovejas. Eso es trasquilar las ovejas. Eso también es sacar ganancias deshonestas, ¿no? Con fábulas, con falsas profecías, con pactos inexistentes, ¿no? De hacer pactos con dinero, con distintos tipos de cosas. Sacar provecho, Sacar provecho de la inocencia de la gente y del pesar de la gente, de la aflicción de la gente, de la pobreza. ¿Sabe usted de que el que más dinero pone muchas veces es la gente que menos tiene? ¿Por qué? Porque la gente que menos tiene es la que más quiere salir de esa situación económica y es la que se va a endeudar, van a ir a sacar un préstamo para poner dinero, ¿no? Para realmente poder salir adelante por una promesa de un profeta, ¿no? De hacer un pacto con Dios económico, y entonces eso va a llevar a después un desastre total, porque esta persona después va a tener que pagar la deuda con el banco, con los intereses y con todo. Y Dios no trabaja así. ¿Por qué? Porque Dios no es un brujo, no es un hechicero, no es un adivino. O sea, hay pautas de prosperidad en la Biblia, como dicen muchos, realmente tengo una palabra profética de prosperidad para tu vida. Trabaja. Es la realidad, porque realmente Dios siempre vino a ver y a ocuparse de aquellos que estaban sentados en una esquina sin hacer nada. No, siempre fue a buscar. Estaban pescando, estaban haciendo carpa, estaban trabajando, ¿me entiende? El ocioso, la mente ociosa es la que lleva a pensar cualquier cosa y es la que lleva a sacarte de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, los siervos de Dios, de no usar la palabra de Dios para manipular la parte emocional de las personas y quedarse con las ganancias deshonestas. Y comer de las grosuras es algo deshonesto, hermano. Así que, bueno, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Apacible. Dice, apacible quiere decir libre de violencia, una persona agradable, que tenga temple, que tenga templanza, que a veces nosotros hemos escuchado gente que dice, no quiero ni abrir la boca para decirle algo al pastor porque el pastor se enoja conmigo y me mira mal y me dice, no, ¿qué es eso? No, testimonio, el siervo de Dios tiene que dar, el primer ejemplo lo tiene que dar el siervo de Dios. El pastor es el primero que tiene que dar el ejemplo. Antes que la grey, antes que la congregación, el pastor tiene que ser una persona íntegra. El pastor y su familia, toda la familia pastoral. Tiene que dar testimonio, hermano. Porque ¿sabe qué? Cuando uno predica algo que no lo vive, uno carece de autoridad, pierde la autoridad. Entonces, por más que usted desde el púlpito diga algo, le pida algo a la congregación, si no hay un testimonio, una integridad y un ejemplo de vida, tanto moral, ético, en todas las áreas, entonces usted pierde autoridad, no tiene autoridad, pierde la autoridad. El que tiene autoridad es el que se la ganó, el que da buen testimonio, el que hay temor de Dios en su corazón para hacer lo correcto delante de Dios. Por eso que no sacar ventaja de los hermanos a veces, eso es deshonestidad,
Es lo contrario a la honestidad. Entonces, preferentemente el pastor tiene que trabajar o tener un emprendimiento, tener su negocio propio, o si tiene que sacar un préstamo, saque un préstamo, pastora, y abra un negocio. Tenga lo suyo para usted y su familia. No seamos gravosos, hermanos. Cuidemos nuestros testimonios. Y más el tema de dinero, que es muy delicado en estos tiempos, y que los ojos de esta sociedad están puestos sobre la iglesia evangélica. Amén. Amén, amén, hermano. Apacibles, no avaros. No avaros. No seamos egoístas, no seamos mezquinos. Tenemos que dar, tenemos que ayudar, porque si no, ¿cuál es la diferencia con el mundo, hermano? Y no por hacer obras, porque cuando uno ama a Dios, uno ama a los hermanos, ama a su prójimo, entonces eso tiene que salir naturalmente. Esto es por amor, el evangelio es por amor, no es por ley, es por amor y no es porque lo obliguen, tiene que salir de su corazón. Entonces tiene que ser una persona amable, tiene que ser apacible, no tiene que tener no ser avaro. Dice que gobierne bien su casa. Ahí está, esto da para hablar un montón. Primero, el siervo de Dios tiene que gobernar bien su casa. Gobernar su casa, ¿por qué? Porque la familia, la casa, es lo primero que Dios instituyó. Hay gente que dice, no, lo primero que Dios formó es la iglesia. No, está muy equivocado. Lo primero que Dios formó es la familia. Mi familia es mi iglesia, mi primera iglesia. Si yo no puedo administrar mi casa, mi familia, ¿cómo voy a pretender ir a administrar a los hermanos, a la grey, ¿verdad? No, cuando dice parte del gobierno es que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y eso va para aquellos de que tienen a sus hijos viviendo con usted. Su hijo está viviendo solo, eso ya tiene su vida y él tendrá que responder ante Dios, ¿no es cierto? Lo que usted le ha enseñado, y usted ya no tiene autoridad sobre ese hijo que ya vive solo. Sigue siendo su hijo, pero ya tiene su propia vida, su familia. Pero aquellos que viven bajo el techo, bajo su mismo techo, tienen que sujetarse a la autoridad de la casa. Y la autoridad de la casa es la que pone la regla. Entonces, si usted es un pastor, las reglas de la casa se tienen que cumplir, ¿no? Dice, en sujeción, dice, y con toda honestidad, que haya honestidad. Si usted es honesto y sus hijos son unos vagos y son unos delincuentes, entonces hay algo que está mal, hay algo que ahí que no funciona. Entonces usted como padre deberá hablar con sus hijos y decir, bueno, miren, es doloroso a veces, es doloroso plantear esta situación, decir, bueno, miren, esta casa se maneja así, acá somos hijos de Dios, nosotros nos debemos a Dios y las reglas establecidas por Dios en su palabra son esta y esta. Y estas reglas se tienen que cumplir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios me lo va a reclamar a mí primero. Entonces, acá, ¿no es cierto?, ni borracho, ni droga, ni alcohol, ni desprolijidad, ni delincuencia, honestidad. Entonces, no, porque yo quiero hacer mi vida. Bien, de la puerta para afuera. En esos casos usted tiene que tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque si usted lo sigue amparando, entonces Dios le va a pedir cuentas a usted, me va a pedir cuentas a mí. Y nosotros tenemos que velar por eso, para que nuestros hijos sean ejemplo. Porque si no, si su hijo es un delincuente y viene todos los días borracho a su casa, ¿no? Y haciendo lío y desastre, y usted es el pastor y vive ahí, ¿y qué le va a ir a predicar al vecino? ¿Qué le va a ir a decir al vecino de enfrente o al otro? Si usted no puede gobernar su casa, sus hijos, entonces va a decir, me viene a hablar a mí de algo que tengo que hacer yo si él no puede gobernar su casa. Por eso es necesario que se cumpla esto. ¿Para qué? Para ser de buen testimonio, porque el testimonio de la familia es lo que realmente predica. El testimonio. ¿Qué testimonio tenemos nosotros con los vecinos? Amén. Amén. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Hace la pregunta acá. Dice, verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
No, un neófito es un ignorante de las cosas de Dios, que el pastor tiene que saber, tiene que tener el conocimiento, no puede manejarse sin saber, sin tener No el sabio de sus conocimiento. propios consejos. Claro, porque si no se va a envanecer, dice. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, porque si esto no se cumple, hermano, es una puerta abierta para los ataques y para el mal testimonio. Todo tenemos que predicar con el ejemplo, hermano. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ese es el ministerio pastoral. Las características que tiene que tener un pastor. En realidad estos requisitos son para todo hijo de Dios, ¿no? Aunque usted no sea un pastor, usted también, si usted tiene a sus hijos viviendo con usted y tiene algunos problemas, usted tendrá que ordenar, tendrá que tener sabiduría de Dios para ordenar su casa, para disciplinar, porque usted ama, pero también tiene que disciplinar, porque Dios dice que es un Dios de amor, es un Dios que perdona, es un Dios que bendice. Sí, esa es la mitad de la verdad. Pero hay otra mitad que es que Dios a quien ama disciplina y corrige a todo el que recibe, azota a todo el que recibe como hijo. O sea que siempre vamos a ser disciplinados por Dios y nuestros hijos no pueden quedar afuera de eso. Entonces, muchas veces los padres somos responsables de que nuestros hijos sean así. Porque nuestros hijos no tienen la culpa. A veces la culpa es nuestra, de cómo los criamos, cómo los educamos, cómo los sobreprotegimos o hicimos diferencia entre los hermanos y después vienen las consecuencias, hermano. Y le digo por experiencia, porque también nos ha pasado cosas también como cualquier padre. Entonces nosotros tenemos que tener sabiduría de Dios, por eso es bueno instruir a los niños cuando son chiquitos en los hogares, para que tengan la palabra de Dios como cimiento de niño, porque dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La importancia del pastor, el siervo o el hijo de Dios, instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, para que tengan un buen testimonio y sean ejemplares, porque ellos van a imitar los ejemplos. Si usted le ha dado un mal ejemplo, eso es lo que van a hacer en su vida. Si usted ha sido un buen padre, una buena madre, bueno, si su hijo se equivocó y está haciendo las cosas mal, ya no va a ser responsabilidad de usted, porque usted le enseñó bien. Ahora, si su hijo se está comportando mal y es desobediente y es rebelde y no hace caso, hay que revisarse papá y mamá, o mamá si está sola, o papá si está solo, pero tenemos que primero nosotros como padres, hermano. Porque a veces le echamos la culpa a nuestros hijos, ¿vio cómo hacemos? Pero mi hijo es esto. A veces somos nosotros que los educamos mal. O ellos fueron mal educados o mal aprendidos, o nosotros no supimos parar a tiempo y ordenar a tiempo. Y las consecuencias vienen luego. Bueno, consejos aparte, ¿no? Así que, bueno, esas serían más o menos las características de un pastor. Hay muchas, Hay muchas más, sería muy hay largo. muchísimas más, pero es muy largo. Usted lo va a ver en el seminario bíblico, todas estas cosas también. Vamos a ir a cómo tiene que ser un maestro, ¿no? En 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. El usar bien la palabra de verdad, usar bien la palabra de Dios, que tiene que ver también con lo que hablaba recién del pastor, ¿no? No un neófito, no un neófito, porque no sea cosa que envaneciéndose caiga en descrédito, caiga en lazo del diablo, porque hoy lamentablemente hay muchos neófitos que han salido al ruedo a hablar de la palabra de Dios sin tener conocimiento. Acuérdense de que es necesario conocer bien y profundamente la palabra de Dios, la palabra de verdad, para no ser un neófito. Un buen maestro tiene que enseñar la verdad de la palabra, porque todo lo que usted ponga en el corazón de aquel hermano pequeñito que recién ha comenzado es lo que va a marcar para siempre su vida. Entonces usted tiene que estar bien preparado. Se procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué dice usa bien?
Y si hay gente que usa bien, hay gente que la usa mal. A la palabra de verdad la usa mal, la usa para su propio beneficio, la usa para apoyar sus propias ideas, aquel, como dice, ¿no? Que se envanece, el envanecimiento lo puede hacer caer en lazos del diablo, porque empieza a creer de que él realmente tiene una nueva ministración, tiene una nueva revelación, y aunque habla de la Biblia, la usa mal, usa mal la palabra. Por eso es que la semana que viene vamos a estar hablando de lo que son las dispensaciones y los pactos. ¿Por qué? Porque son herramientas específicas. ¿Para qué? Para que usted realmente cumpla con lo que aquí dice el Señor, aquel que anhela obispado, que no sea un neófito y que pueda usar bien la palabra de verdad, porque acuérdese usted que la palabra es cortante como espada de doble filo, o sea que si usted la usa bien va a penetrar hasta los mismos tuétanos y esa palabra va a caer tan profundo que va a transformar a la persona. Pero si usted usa mal la palabra, es una palabra de condenación. Acuérdese que cuando usted anuncia el Evangelio, usted está anunciando salvación y ¿qué más? Perdición. ¿Por qué? Porque aquel que no acepta la palabra de Dios realmente se pierde. Pero si usted la anuncia mal, usted también puede hacer que alguno se pierda por no saber usar bien la palabra de verdad. Amén, amén, amén. Sí, tiene que ser una persona que realmente esté bien capacitado y calificado por Dios, aprobado por Dios en la palabra, porque a veces hemos escuchado enseñanzas, ¿no? Que muchas veces a veces estamos esperando cuándo va a leer la palabra la persona y empieza a conversar y empieza a dar testimonios, contando historias, y por ahí a lo último, y si se acordó, da el texto bíblico. Eso tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que enseñar fundamentado en las escrituras, siempre la palabra primero, hermano, tiene que estar el texto bíblico. Yo a veces veo, parecen hermosas predicaciones, a veces por escrito, que uno lee en internet, pero están, no está basado en la Biblia. Está basado en lo que le pasó al hermano, en su testimonio personal, que no está mal dar el testimonio personal, pero siempre tiene que estar la palabra. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, estar parados sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, tener una relación personal con Cristo, por supuesto. El maestro, un buen maestro, un profesor. Acá tenemos un excelente maestro que es el pastor Mesia, que él es una persona que, digamos, que tiene los dones y los talentos para realmente ser un maestro nato, ¿no es cierto?, en lo que es la escritura, y es una persona preparada que te puede estar hablando de teología y te puede estar hablando del griego, del arameo, te puede estar hablando de la historia de los judíos. Es una persona que es muy capacitada y muy calificada por Dios para poder enseñar. Entonces, a veces cuando lo escuchamos enseñar al pastor Mesia, nosotros nos gozamos porque decimos, Dios mío, cuánto sabe. Y nosotros podemos realmente saber tanto como sabe el pastor Mesia, ¿no? De ciertos temas, ¿no? Porque él ha profundizado, se ha dedicado a estudiar, a revisar manuscritos. Entonces, eso es muy bueno. Por eso es muy bueno que usted estudie la palabra de Dios, que sea un estudiante de la Biblia, ¿no? Como dicen por ahí a veces cuando nos tocan el timbre. La sabiduría dice que no ocupa lugar, ¿no? Sí ocupa lugar la sabiduría de Dios en nuestro corazón, del poder entender. ¿Sabe qué alegría, qué libertad al espíritu es conocer y profundizar la palabra de Dios y encontrar las verdades bíblicas? Por eso el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. La verdad te hace libre. Una persona que es ignorante siempre está limitado a lo que la otra persona le va a decir o lo que la otra persona le va a contar. Y a veces es lindo escuchar los testimonios, ¿no?, de las vivencias de los siervos de Dios. Pero qué bueno es poder tener nuestras propias vivencias con Dios, Y todo eso se consigue profundizando la palabra. Porque el Señor lo que más quiere es que realmente usted conozca la historia real, dicha por el mismo Espíritu Santo. Cuando usted lee la palabra, el Espíritu Santo, el autor
inspiró a los escritores, está con usted, esperando de que usted le consulte, que le diga: Espíritu Santo, revélame esta parte de la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, porque la verdad nos hace libre, y la ignorancia es lo que Satanás quiere sobre la iglesia. Por eso es que realmente yo entiendo de que a veces hay necesidades urgentes, ¿no es cierto?, y otras cosas para atender, y a veces es difícil hacer un seminario bíblico, ¿no es cierto?, por el tiempo y en algunos casos por el costo, por algunos que son costosísimos, pero nosotros hemos entendido que la palabra de Dios dice: de gracia recibiste, de gracia daréis. Que mejor de que nosotros podamos dar de gracia para que ustedes puedan aprender a interpretar la palabra de Dios. No es que nosotros la sabemos toda, no, nosotros también tenemos cosas todavía seguimos estudiando, aprender, seguimos aprendiendo, el Señor nos sigue enseñando diariamente, pero el poder tener las herramientas, que usted pueda tener las herramientas para leer la palabra y decir: el Señor quiso decir esto. ¿Por qué dijo esto? Vamos a ver el contexto histórico. El contexto histórico y el contexto político. ¿Qué pasaba? ¿Estaban en cautiverio? ¿Estaban libres? ¿Era el gobierno romano? ¿Con quién estaba? ¿Estaban con los babilónicos? ¿Qué había? No podían ofrecer adoración a Dios. Había persecución. ¿Qué había? Había pobreza. En ese tiempo había un tiempo de escasez de alimentos, de todo. ¿Por qué? Porque todo ese contexto histórico de la palabra a usted lo va a llevar a comprender la realidad del mensaje y no sacarlo fuera de contexto. Y eso es lo que realmente son las herramientas que el estudio de la palabra, para aquel que quiere ser un maestro, es necesario que las aprenda, es muy necesario. Amén. Y yo dejé para lo último 2 palabritas que hoy todo el día me estuvieron retumbando en la cabeza, que tiene que ver con todos estos 5 ministerios, ¿no? Y que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con Dios, ¿no? La fidelidad y la lealtad. La fidelidad y la lealtad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es fiel y es leal, cosa de que nosotros no somos fieles y leales, nosotros hemos fallado, y esto es un pecado, la infidelidad y la deslealtad es un pecado, y yo creo que estos 5 ministerios se basan en la fidelidad primeramente a Dios y en la lealtad, porque es más, le digo, más la lealtad que la fidelidad, porque dentro de las congregaciones tenemos mucha gente fiel, fieles que vienen, que se congregan, que estudian, que están ahí siempre, que no faltan nunca, todo, pero no tenemos tanta gente leal, porque la lealtad es otra cosa diferente, se parece a la fidelidad, pero es mucho más profundo la lealtad. Nosotros tenemos que ser fieles, pero también ser leales, primeramente a nuestro Señor, porque Él ha sido fiel, dicen nosotros, aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel, dice. Aunque nosotros pequemos, Él permanece fiel. Aunque nosotros idolatremos, Él permanece fiel. Él siempre está y de la misma manera, aunque nosotros nos equivocamos. Sin embargo, nosotros no hacemos eso a veces. No hacemos eso con nuestra gente, no hacemos eso con nuestros líderes, los pastores tampoco con la gente. Y nos hemos equivocado, pero esto es una virtud, una característica que tiene que estar en los creyentes, sobre todo en un pastor, en un líder, en un maestro, en un evangelista, en una persona que ya tiene un ministerio. Tenemos que ser fiel y tenemos que ser leal, porque el leal es esa persona que uno puede confiar, que uno puede abrir su corazón, le puede contar, jamás te va a traicionar, jamás te va a engañar, sino que va a estar a tu lado, te va a apoyar la visión, te va a acompañar, te va a cubrir las espaldas, porque el leal te cubre las espaldas. Y hoy en este tiempo, nosotros como siervos necesitamos gente así. Necesitamos, usted también necesita, pero los pastores necesitan gente fiel y gente leal a su lado, gente de la que uno pueda caminar, pueda trabajar en equipo, y gente que no tenga dobles de ánimo, gente que sea sincera, gente que se muestre tal cual es, que sea de la misma manera dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, como tiene que ser el pastor.
¿Mm? Los siervos tienen que ser como son en la iglesia, tienen que ser en su casa. Tienen que gobernar bien su casa, tienen que ser buenos administradores, tienen que ser temerosos de Dios, fieles, obedientes. Bueno, la fidelidad y la lealtad son cosas que en estos tiempos a veces comienzan a derrumbarse. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón, la palabra misma lo dice, ¿no? Y uno a veces confía en las personas defraudan. Es por la influencia de la moralidad también, ¿no es cierto? Porque Claro. la moral ha decaído en el ser humano a una Sí. profundidad muy, muy, muy abajo. Entonces todo eso es de influencia, ¿eh? Y por eso es que es necesario eso. Tenemos el ejemplo de Judas. Judas caminó con el Señor Jesucristo para todos lados, era el tesorero. Sí. O sea que había fidelidad, Claro. pero no había lealtad, porque la lealtad no traiciona, y él lo traicionó al Señor, entonces no había lealtad. O sea, vos podés caminar para todos lados con alguien y serle fiel hasta el final, pero no quiere decir que ello te garantice ser leal. La lealtad realmente es algo que el Señor pone en el corazón de aquel, porque es el verdadero amor a Dios primeramente y después a su obra. Entonces esa lealtad viene de conocer a Dios. Cuando uno conoce a Dios, conoce no solo la fidelidad, sino la profunda lealtad de Dios hacia nosotros, porque Él siempre ha sido leal con nosotros. Nosotros hemos sido desleales en montones de ocasiones, Sí. pero Él nunca dejó de ser leal. Y eso es necesario de que cambien estos tiempos. Sé que son tiempos difíciles, donde la influencia negativa en lo que es la moral ha caído en la iglesia, pero no quiere decir de que sea imposible. Si nosotros nos proponemos, podemos ser fieles y leales. Amén. Seamos fiel y leal a Dios en primer lugar, seamos fieles y leales en nuestro matrimonio, con nuestras parejas, con nuestros hijos, en el lugar donde trabajamos, en el ámbito donde nos movemos, seamos leales en nuestros estudios, seamos leales en la iglesia, en el instituto bíblico, seamos leales y fieles en todas las áreas que nosotros estamos viviendo y que nosotros tenemos un cargo o un lugar. Seamos fieles y leales, hermano. Seamos íntegros. Que haya integridad de corazón en nuestras vidas, que podamos ver eso en las personas que nos rodean, ¿no? Que tanto se necesita grupos leales, no donde un líder hable mal del otro o esté peleado, o a veces los líderes están peleados entre ellos. No, tenemos que pertenecemos a un equipo y a un cuerpo, hermano, a un solo cuerpo. Dentro de la iglesia no hay 2 cuerpos ni hay 3 cuerpos, hay un solo cuerpo y todos estamos unidos por las coyunturas. Nosotros tenemos que somos una gran familia. Siempre decimos nosotros que la iglesia es nuestra familia porque es donde nosotros compartimos, pasamos el tiempo, donde nosotros disfrutamos de nuestros hermanos, de la fe, así como nosotros disfrutamos de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares. Nosotros también podemos decir que la iglesia es nuestra familia, nuestra segunda familia, podríamos decir. Entonces, tiene que haber esa fidelidad, tiene que haber respeto, tiene que haber lealtad, donde uno pueda ir para adelante sabiendo de que tenemos gente que puede estar cubriéndonos, que los escuderos, que uno necesita siempre, todos necesitamos tener alrededor escuderos, personas que puedan acoplarse a la visión, que puedan trabajar con la visión, que puedan sujetarse a la visión que hay en ese lugar y puedan trabajar en conjunto. Amén. Amén. Vamos a ¿Cuál es orar, la palabra hermana. que tenías, dijiste, para el final, que habías guardado una palabra? ¿Era la de Timoteo? No, la palabra era la segunda de Timoteo 2:15 y la principal es Efesios 4. No, pero esta era la que me habías dicho, ¿no, Tabo? No, esa es, sí, que sí, léela si querés, pero esa iba, Sí. arriba iba. Dice, acercándonos a él, ¿no es cierto? Piedra viva, ¿no es cierto? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y fíjense lo que dice de nosotros, ¿no? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
Amén. por medio Claro. de Jesucristo. Si nos habíamos olvidado de leerle esa palabra, estaba anotada, sí. Somos ¿Cómo piedras tenemos que vivas. ser? Piedras vivas, dijo Pedro. Piedras vivas tenemos que ser para la Amén. edificación del cuerpo. Tiene que ver con todo esto, lo último que estábamos diciendo, hermano, realmente, digamos que es el postre, digamos, de esta palabra, es esa palabra, ¿no? Está en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, sí. Bueno, 2, gloria a 4 y Dios. 5. Amén, 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 hermano. Sí, ahí dice la hermana Estela, la fidelidad y la lealtad deben ser valoradas en un siervo, por lo tanto ese siervo debe ser cuidado y amado. Amén. Todos necesitamos ser cuidados y amados. Nosotros debemos cuidar al resto, a la congregación, y a la vez nosotros también necesitamos ser cuidados y amados. Claro que sí, porque somos todos partes de la misma familia, hijos del mismo Padre, y nos tenemos que cuidar entre nosotros, cuidar las espaldas, hermano. Claro El que pastor no deja de ser pastor cuando sale de la iglesia. Eso tiene que saberlo, porque Dios nos llama a tiempo completo, O sea, yo no puedo dejar de ser pastor cuando terminé de predicar y me fui a la iglesia, ya no soy más pastor. No, eso no es así. Eso es un cargo espiritual de Dios que ha dado al hombre. Entonces, el pastor, aún fuera de la iglesia, si se encontrara con un hermano y este hermano necesitara un consejo, una ayuda, una mano, un saludo, un abrazo, el pastor tiene que estar presente para eso, porque no puede, o sea, el pastor de las ovejas comunes, él sigue siendo pastor siempre, porque siempre va a tener que estar cuidando las ovejas. Entonces, no es solamente ser pastor dentro de la iglesia nada más, eso es bueno, y sí, puede, dice, un pastor tener vida privada. Claro que sí que puede tener vida privada. Es necesario que el pastor tenga vida privada también. Claro, que tenga su ¿cierto? tiempo Tenga para su tiempo su con su familia, su matrimonio, porque sí. eso es lo que lo apuntala, y el pastor no sea desgastado. Tiene que cuidar su vida privada, cuidar su matrimonio, cuidar Su sus testimonio. hijos, porque si no cuida su vida privada y no tiene vida privada, puede ser presa del enemigo, y el enemigo siempre dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sea presa del diablo. Cuide su familia, cuide su casa, pastor, siervo, amigo, cuide su esposa, cuide el entorno de su familia, tenga su vida privada también, que usted pueda disfrutar de su familia, de sus hijos, de sus nietos, porque es también la vida del pastor. Claro, el buen testimonio que tiene que dar el pastor también, porque la gente lo conoce, sabe, conoce su vida, donde vive, conoce, entonces tenemos que cuidar el testimonio. Por eso que nuestra vida tiene que ser, como la iglesia tiene que ser en nuestro hogar, en nuestra familia, cuidar el matrimonio. Por eso es importante también tomarse tiempo de descanso, el matrimonio pastoral también con sus hijos, porque también necesitan ser renovados, también necesitan descansar, y siempre decimos que nuestro hogar es un lugar de refugio, hermano. Usted cuando llega a su casa, ¿qué hace cuando llega a su casa? Se saca los zapatitos, deja su cartera, deja su campera, se pone cómodo y usted entra a su casa, por más humilde que sea su casa, pero no es lindo llegar a la casa y disfrutar y descansar y sentarse en el sillón y tomarse algo. Bueno, el hogar nuestro tiene que ser un lugar de refugio, un lugar donde nosotros podamos descansar, donde podamos distraernos, donde podamos disfrutar de nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietitos que andan corriendo por ahí, y tiene que ser así. Ojo, los pastores no somos perfectos, La familia pastoral no es perfecta. La familia pastoral es como es usted, o sea, tiene las mismas pruebas, las mismas luchas, los mismos ataques. Nosotros siempre decimos que cuando viene el ataque sobre la iglesia, siempre pasa por la casa de los pastores primeramente, siempre, primeramente por las cabezas y luego hacia la iglesia. Los pastores son seres humanos, que tienen sentimientos, que tienen emociones y que también sufrimos, lloramos, nos reímos, disfrutamos, pasamos tiempos de desánimo, como todo el mundo, hermano. Para que usted no tenga una idea de que el pastor está muy cerquita de Dios, ¿no? Sí, puede estar cerca de Dios como está usted también,
pero eso no lo hace menos humano. Sigue siendo una persona de carne y hueso. Así que espero que le haya gustado esta palabra. Nos vamos a ver el domingo, si así Dios lo permite. Vamos a orar ahora. Yo voy a orar por la palabra y mi esposo va a orar por oramos entre los dos por las peticiones, por las necesidades que hay en este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio, Señor, que lo pudimos dar en 4 partes, Señor, ha sido realmente de bendición para nosotros, Señor. Espero que haya sido de bendición para mis hermanos, Señor, que puedan haber sido edificados, Señor, puedan haber aprendido, puedan haber escudriñado las Escrituras y pasar todo esto que hemos enseñado a través de la palabra, Señor, porque aquí es el Espíritu Santo el que ha estado enseñando, Señor, y si en algún momento nos hemos equivocado en algo, Señor, ha habido algún error, Padre, gloria a Dios, Señor, que nosotros también seguimos aprendiendo, seguimos modificando cosas de nuestras vidas. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, yo suelto esta palabra para que pueda ser de bendición y para que pueda alcanzar, Señor, a toda persona que la va a escuchar hoy, Señor, mañana o otro día, Señor, que pueda ser de bendición esta palabra. Yo bendigo la vida de mis hermanos, bendigo a los siervos, Señor, que escuchan también este maná, a los ministerios, los líderes, Señor, los mentores, las personas que están desarrollando sus ministerios, que son pastores, que son maestros, que son evangelistas, que Señor, usan bien la palabra de verdad, que traen palabra profética también en medio de su congregación, Señor, que son enviados, que son misioneros. Señor, bendecimos a todos los ministerios que conforman, Señor, este fundamento que Jesucristo dejó bien escrito y bien fundamentado, Señor, y no ha habido otra nueva revelación, sino que es esta la que sigue hasta el día de hoy, Señor, la doctrina, Señor, de los apóstoles, Señor, y ministerio apostólico y profético, Señor, sobre nuestras vidas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo tu palabra, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús y oramos por las necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, seguimos orando por la vida, Señor, de Ramón, Gloria Señor a Dios. Peranzi, Dios mío. Sí, Señor, sigue obrando. Que tú puedas poner tu mano de sanidad, Señor, ahora, para que Señor, se pueda de todo, recuperar, Señor, todo cáncer se seque, en Dios el nombre mío, de sea Jesús, tu ahora, mano de Espíritu favor, Santo. Señor, Señor, sobre su vida, sanándolo toca la vida ahora, de Ramón, Padre, en el Señor. nombre de Jesús, Toca Señor, toda la pon tu familia, mano de Padre. sanidad Sí, y de Señor, restauración en el nombre sobre de su Jesús. vida, ahora, Santo, Dios mío, en santo, el nombre de Señor. Jesús. Te pedimos por la vida de Claudio, Señor. Sí, Señor, está que él con está dolor, con dolor Señor, le han tenido que poner Jesús. morfina, Dios mío. Sí, Yo te Señor, ruego, tu mano Señor, que tu poderosa mano de esté, sanidad ahora, Dios mío, Sí, esté obrando Señor. en él, en el nombre, de Jesús de Nazaret, ahora, Toma control Dios. de su vida, Señor, Señor. la obra que tú has comenzado, complétala, Sí, Señor, en la vida de Claudio, Sí, Dios mío, Señor, te lo alivia sus rogamos. dolores, En Padre, el nombre de Jesús, llévate todo Sánalo por dolor completo. ahora, Dios mío. Fortalece su En el vida, nombre de Señor, Jesús. en el nombre de Jesús. Fortalece su vida, su familia, Sí, la vida Señor. de su madre, Gracias, de su esposa, Jesús. de sus hijos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Gracias, Nazaret. Jesús. Ahora pon tu mano, Gracias, Dios mío, Señor. en el nombre de Jesús. Sí, en Señor. el nombre de Seguimos Jesús, orando por la Señor, vida aleluya. de Claudia, por esa operación Sí, de Señor, vesícula que ella le han aleluya, hecho, que Dios está mío. delicada en este momento, tal vez con una Ahora, infección, Dios, con un cuadro en el séptico. nombre de Señor, yo te pido Jesús. que intervengas ahora sobre la vida de esta mujer, Señor, que está internada en el hospital. Señor, tu mano poderosa, Señor, la esté sanando, Gracias, le esté ministrando Señor, sanidad. aleluya. Señor, dale sabiduría, Señor, para que le puedan dar, Señor, los partes médicos a su familia, Señor, en el nombre de Jesús, Gloria a que tu ellos nombre, puedan recibir, Jesús. que les puedan explicar cómo está Claudia, Señor, cómo se Bendito encuentra, sea que, tu nombre, Señor, cómo Señor. va progresando, cuál es el parte médico, Santo Padre, tu en el nombre, nombre de Jesús, Señor. toca a los médicos En también, el nombre toca de todo Jesús. ese Ahora, sistema del Señor. hospital, Padre. Seguimos orando por la vida de Pilar, Señor, por esta jovencita que tiene convulsiones, un estrés Oh, Señor, de la adolescencia, no tiene nada físico ni nada clínico, solamente Ahora, pon tu convulsiones, mano, no le han Señor, pon encontrado tu mano, nada, pon tu Señor, mano, pon tu mano. así que creemos que puede En ser el una nombre de depresión, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos En el nombre de todo Jesús. espíritu de muerte, Ahora, de Dios. depresión, fuera de esa Ahora, mente, Dios. fuera de esa joven, en el nombre Ahora, Dios, en el poderoso nombre de de Jesús, que Jesús. sea libre ahora esta Oh, joven santo, Pilar, Señor. santo, En el nombre de santo, Jesús, santo. Señor, oramos por la vida de Damián, Señor. Sí, Damián, Señor, Padre, ahora, por Padre, las en el adicciones. nombre de Jesús. Santo Te eres, rogamos, Señor. Señor, de que tú
obres en la vida de este Señor, joven, toma Señor. control, Saca Señor, toda de adicción. Damián, Padre, ahora. Ahora, Dios mío, toda Señor, dependencia en de el las nombre de drogas. Ahora Jesús. arráncala, Padre. Ahora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos toda obra libértalo, del Padre, diablo. ahora. Sí, Se Señor. rompe toda cadena, Sí, se abren Señor. todas las En puertas el nombre de de cárceles Jesús. a la adicción. Sí, Señor. En el nombre Ahora, de Jesús. Espíritu Santo. Ahora, Dios Ahora, mío, toma control de rompe su toda vida, cadena. Padre. Santo, En el Señor. nombre de Saca Jesús todo, Nazaret, toda oramos por la violencia, vida de Padre, Damián. vida, Ahora, Señor, en el nombre venga de tu Jesús. libertad y Liberta tu ahora, salvación. rompe la cadena, Padre, Venga en el tu nombre de salvación Jesús. ahora, Sí, Señor, en el Señor. nombre de Jesús. Sí, Te Señor. rogamos por la vida de Susana, De su mamá, madre. Señor. Señor, que tú puedas Señor, restaurar ahora su restaura vida. su vida, Restaura saque la vida de toda Susana, Dios angustia, mío. toda tristeza, En el nombre de Señor. Jesús, Trae Señor. esperanza, Sea mi tu hermana, mano de Padre. poder sobre su vida. Ahora, Espíritu Dios Santo, mío. en el nombre de Sanándola, Jesús. Dios mío. Sí, Ahora Señor. restaurándola. Sí, Señor, en Padre, el nombre también te de pedimos Jesús. por la vida de Gustavo. Señor, Sí, Señor, él ahora, ha Padre. pedido oración, Santo, Señor, para que tú Santo lo Jesús. ilumines, para que tú Sí, lo guíes. Señor. Señor, Dale dale sabiduría para que sabiduría pueda de lo preparar, alto, Señor, en el nombre de esos Jesús. devocionales, Señor, te Padre. rogamos también por la vida de Renuévalo, Susana, Señor. Jesús Sí, Señor, Ibellini, por Padre. sus estudios Ahora, Dios que se mío, está haciendo, en el nombre de Señor. Jesús, que pongas Abre tu mano de puertas, poder y de Señor. favor Sana, sobre Señor, cada sus uno de los intestinos, hermanos, Padre, en el Señor, nombre de para Jesús. aquellos que están Abre en puertas necesidad, laborales, Padre. Señor, Sí, sea Señor. físico o Trae espiritual, fortaleza, suple Señor, toda en el nombre de necesidad ahora, Jesús. en el nombre Sí, Señor. de Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Alivia, Ahora, Señor, Espíritu Santo. toda, Señor, todo problema, Señor, de salud, Dios mío, en la vida de los hermanos. Obra, Señor, Dios Sí, mío, abre la Señor, ventana en de el los nombre de cielos, Jesús. derrama bendición, Dios Gracias, mío. Jesús. Ahora, Señor, sobre la vida de los hermanos, en la parte, Señor, secular de su trabajo, Sí, de sus Señor. negocios. Ahora, toca la vida, Señor, de mis hermanos, Sí, ayúdalos Señor. Gloria a a salir Dios, adelante. gloria a Dios. Abre puertas, Señor, de nuevos trabajos. Oh, Sí, Señor, Señor. bendice a tu pueblo. Prospera a tu pueblo, Dios mío. Gracias, Jesús. Con tu mano de favor. Oramos Gracias, por Señor. cada uno de ellos. Oramos, por la Padre. iglesia Sí, de Señor, por la Cristo iglesia, en Padre. esta ciudad. En el Por nombre cada de uno de los Jesús. hermanos que están pasando necesidad, Señor, de salud en este tiempo. Aquellos que han sido tocados por el COVID. Señor, ahora sánalos, Dios mío. Ahora, Señor, sánalos, bendito Sí, Dios, Señor, y en que el puedan nombre de ser Jesús. libres de esta peste. Sí, Señor, Señor, en pon el tu nombre de mano de Jesús. sanidad en este tiempo. Mira, Dios mío, esta ciudad, Sí, Señor. Señor, que es una de las ciudades, Señor, que peor está en Argentina, Señor, con los brotes, Sí, Señor, de esta Señor. peste. Tu mano Señor, yo te poderosa, ruego, Señor, Señor, que esté, inclines tu oído a la oración de tus hijos, Señor, y puedas estar poniendo tu mano Sí, Señor, de ten sanidad, Dios misericordia, mío. Padre. Yo te ruego Sí, por tu Señor. iglesia. Levanta tu Señor, iglesia, Santo. Señor, que tus siervos se puedan volver a ti, a buscar tu rostro Sí, y a Señor. orar y a clamar por el pueblo. Santo, Señor, que Santo, todo sí, siervo Señor. pueda arrepentirse, Gloria a Dios. Señor, y que pueda volverse a ti de sus malos caminos, para que tú puedas sanar la tierra. Señor, bendice Mar del Plata. En el nombre de Jesús, bendice a las autoridades de esta ciudad, sea el intendente, Señor, concejales y cada ministro, Sí, Señor, de esta ciudad. Gloria a Dios. Bendice las autoridades, Señor, que tienen que ver con la salud, sean médicos, Padre, enfermeros, Padre, cada uno de aquellos que están trabajando en cada área de la salud, como así también de la seguridad. Mira cuánta inseguridad hay en Sí, esta Señor, ciudad. en el nombre Señor, de Jesús. guarda la vida de tus hijos. Señor, reprendemos toda obra del diablo, Señor, todo espíritu inmundo que viene a manifestarse, Señor, a Sí, través de la Señor, en el nombre violencia, de Jesús. del robo, del asesinato. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Fuera, Padre, en el nombre guarda de la vida de Jesús. tu iglesia, de Sí, tus Señor, hijos. sí, Guarda su Señor. entrar, su salir. En el nombre, En el nombre de de Jesús de Jesús, Nazaret, te rogamos todo esto, Sí, Señor. Señor. Señor, y que se haga tu voluntad y no la Gracias, nuestra, Jesús. bendito Dios. Santo En el eres, nombre Señor. poderoso de Jesús, Glorificamos tu te nombre, damos Señor. gracias. Gracias, Gloria Señor. y honra Gloria a sea Dios. tu nombre. Amén, En tu Señor. nombre, Jesús. Amén, Gracias, Señor, Jesús. y amén. Gloria a Dios. Gloria a hermano. Dios, aleluya. Señor los bendiga, hermano. Gracias por estar, por apoyarnos, por compartir, por orar también. Amén. Sigamos orando unos por otros, cubriéndonos y respaldándonos en oración. La oración en acuerdo tiene poder, hermano. Saludos a hermana Adriana Castillo, Amén. a todos los hermanos de allí, de Triana Román, la hermana Lucía. Les enviamos un abrazo fraternal, muchas bendiciones para todos ustedes. Que el Señor los guarde, los proteja en estos tiempos y que bueno, que en algún momento, si no nos conocemos personalmente, seguramente que nos vamos a ver el día que estemos
estamos ahí en esa cena, esas bodas del Cordero, Amén. todos nos vamos a conocer los hermanos de la fe. Así que gloria a Dios, hermano. Amén. Amén. Dios los bendiga grandemente. Bueno, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Y si Dios quiere, Dios mediante, estaremos el domingo otra vez juntamente con ustedes a partir de las Amén. 18 horas Amén. a través del Ministerio Agua de Vida de las Naciones. Amén. Los bendecimos. Amén. Bendiciones, hermano Los bendecimos. Tito. Bendiciones, Gloria Tito a Dios, querido. Sergio también. Bendiciones, Gloria Lidia, a Dios. Adriana Román, Amén. Lucía Saludos Rodríguez. para todos. Dios los Besitos. bendiga en este tiempo. amamos. Dios los fortalezca. Saludamos al hermano Walter, que sabemos que tiene que ir a Amén, trabajar amén, temprano, amén, amén, sí. de madrugada allí en los barcos. Que Amén. Dios te Que fortalezca. Dios lo guarde, lo Dios te proteja. fortalezca y te guarde, Amén. Walter querido. Los bendecimos, hermano, a cada uno de ustedes. Bendiciones, Estelita, Amén. familia ahí, Amén. que cocines muy rico esta noche. Ya estuve mirando las fotitos. Y gracias a la hermana Norma por el regalito que me mandó también, Norma Martínez. El Señor te bendiga, gracias por el regalito muy lindo, hermoso. Gracias, Amén. hermano. Dios los amamos. bendiga, los amamos en Cristo. Gracias.